Buenas tardes, Rosicela. Para mí el honor de estar siempre con ustedes, estar en casa con el grupo de estudios Sistema Penal. Saben que siempre van a tener conmigo una fiel compañera en todo lo que es el lado académico y para eso estamos el día de hoy. Agradezco la invitación, pero déjame felicitarlos por este primer aniversario. Es un trabajo arduo, pero tal vez muy lindo y muy loable el que ustedes realizan en transmitir y llevar, compartir este lado, este espíritu académico que en verdad los enaltece, pero sobre todo que la felicitación va porque de esta manera contribuyen a una mejor formación, no solo de los estudiantes, sino de los abogados en sí, pero sobre todo al público en general. Siempre es bueno, nunca me canso de decirlo a mis estudiantes, que un mejor abogado siempre se forma cuando más aprende, cuando más estudia. Entonces, la labor que ustedes hacen en verdad es eso. Permite que sigamos en este camino de constante capacitación y actualización. Y bueno, aquí estamos, Rosy, vamos a aprovechar al máximo este tiempo que tenemos en un tema tan controvertido como es la prisión preventiva. Yo diría que el tema de la prisión preventiva siempre de por sí va a constituir una de las figuras jurídicas más discutidas del derecho procesal penal. Obviamente sabemos que en el derecho a la libertad no es absoluto, puede ser limitado con determinadas medidas, ya sea hasta de coerción personal, pero claro, siempre que cumplan determinadas exigencias y sobre todo que estén debidamente fundamentados. Mi idea el día de hoy, les soy sincera, no es hacer una disertación tipo como monólogo, sino que a través de ustedes y a través de preguntas que tengan que ver con la temática, vayamos construyendo y fomentando quizás las ideas matrices o los conceptos centrales de lo que hoy en día, digamos, viene siendo definido con este tema tan importante como es la prisión preventiva. Desde luego, voy a partir diciéndoles que este tema tan controversial de la prisión preventiva no solamente viene delimitado por el tema normativo. De hecho, diría yo que eso es parte, tan solo, digamos, la base de lo que podamos tener en consideración al momento de discutir una prisión preventiva o de analizar como estudiantes o como abogados, que no necesariamente estamos en ese caso, de ver la construcción o la fundamentación de la decisión que dio lugar a que se declare o fundado o infundado un requerimiento de prisión preventiva. Pero desde luego, esta base normativa que da lugar a la construcción de esta institución tan importante como es la prisión preventiva, necesariamente tiene que reposar en una base dogmática, en una base constitucional, en una base teórica, en una base garantista que tenga en cuenta aquí como construcción, como cimiento, las garantías constitucionales, el contenido esencial de los derechos fundamentales. Esto es básico, porque si desconocemos esto, en verdad, la regulación normativa de la prisión preventiva, pero sobre todo el siguiente paso, esto es, la aplicación de la institución de la prisión preventiva, va a devenir definitivamente en errónea, en equivocada. Dicho esto, entonces, sabemos que como todo derecho fundamental, la libertad individual, los derechos y los derechos que comprende, obviamente, no son ilimitados. Lo veníamos diciendo en un inicio. Obviamente se encuentran sujetos a la posibilidad de limitaciones, de restricciones o intervenciones constitucionalmente admitidas en función a la necesidad de que a una necesidad básica, tutelar otros bienes jurídicos constitucionalmente relevantes en el Estado constitucional de derecho, como son otros derechos, así como los principios y valores constitucionales. En el caso de la libertad individual, ya que nos centramos, obviamente no podemos hablar de prisión preventiva si no tenemos en cuenta el derecho que lo está limitando, lo está restringiendo, que es la libertad personal. Este derecho a la libertad, como ustedes saben, como derecho, es un derecho contenido de la libertad individual, que está reconocido obviamente en la Carta Magna, en el artículo 2, inciso 24 de la Constitución, tiene desde luego un doble carácter conocido, desde luego. En tanto es un atributo subjetivo y a la vez un atributo objetivo. Será un atributo subjetivo, en tanto ninguna persona puede sufrir una limitación o una restricción a su libertad física o ambulatoria, ya sea mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias. Ahora, como atributo objetivo, cumple una función institucional en la medida en que es un elemento esencial para el funcionamiento del Estado social y democrático de derecho, desde luego, en tanto no solo es una manifestación
concreta del valor de la libertad implícitamente reconocido en la Constitución, sino que es un presupuesto necesario para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Y desde luego esa es la línea que ha trazado el Tribunal Constitucional en un sinnúmero de sentencias y que tienen que ver. Ahora, yendo ya un tanto a la institución que nos convoca, hay que tener en cuenta a manera de introducción lo siguiente, o como línea general. Saben ustedes, desde luego, que la situación ordinaria del imputado, es decir, de la persona que se ve sometida a una investigación o sobre quien recae la sospecha de la comisión de un presunto ilícito penal, la regla general es que la situación de esta persona, en tanto regla general, siempre debe de ser la libertad en espera del juicio, y su restricción con fines cautelares va a representar la excepción. Digamos como que esa es la máxima, ¿no? Por eso es que siempre debe entenderse que la medida menos intensa es siempre prioritaria y la más grave es de naturaleza subsidiaria. Cuando hablamos de derechos fundamentales, difícilmente en verdad nos ha resultado una tarea fácil dentro de este entendimiento que venimos conversando. No es una tarea fácil, desde luego, además. De hecho, se reclama siempre seguridad, un castigo ejemplar, discursos que incluso algunas veces caen en un populismo puro y que va en contra de este núcleo esencial de derechos fundamentales y que a la larga lo único que genera, desde luego, son afectaciones, en este caso al imputado o a la persona que se ve involucrada en un proceso. Desde luego, esta no es una discusión pacífica, hay posiciones encontradas de ambos lados. Sin embargo, lo que siempre se debe tener en consideración es que esta medida, que es la más gravosa dentro del capítulo de las medidas de coerción, debe regirse definitivamente por determinados principios. Desde luego, los conocemos muchos, pero de sobremanera, y yo siempre recalco, la proporcionalidad. Para mí es uno de los principios esenciales que debe de analizar, ojo, no solo el juez al momento de decidir si impone o no, o si declara fundado o no el requerimiento de prisión preventiva y con ello implica llevar a la cárcel a un ciudadano, sino también de quien lo requiere. Y aquí yo quiero ser clara porque siempre lo expreso. El juez va a actuar o va a intervenir en una audiencia de prisión preventiva si es que hay un requerimiento. Ojo, ustedes son muy jóvenes, desde luego, a saber, pero es con el código del 2004, vigente progresivamente del 2006, donde puntualmente lo que se exige es que la prisión preventiva sea a pedido explícito o requerimiento del Ministerio Público. Antes, déjenme decirles, obviamente, es parte de la historia procesal penal o legislativa, con el Código del 39, o cuando estaba en vigencia el artículo 135, por ejemplo, el Código del 91, que ustedes saben nunca entró en vigencia completa, un ciudadano podía amanecer un día y le tocaban la puerta y ya estaba con con prisión preventiva, o detención preventiva, como se denominaba antes. Y el juez lo resolvía, a veces sin siquiera requerimiento del Ministerio Público y dentro de su despacho. Y ya salía la resolución en el auto de apertura de instrucción. Y decía, se abre de instrucción, recuerdan ustedes, con mandato de comparecencia o mandato de prisión preventiva. Y ahí venía el problema, ¿no? Entonces no habían unas audiencias, no había la posibilidad de contradecirse, no había la posibilidad de ejercer una defensa, se enteraban prácticamente ya con la resolución. Eso ha cambiado. Y hoy en día ustedes obviamente atienden y son parte de ver este tema de los debates, las audiencias de prisión preventiva. Pero claro, cuando ya vemos en este tema de discusión de la prisión preventiva, nunca hay que dejar de lado, por eso les mencionaba el tema de cómo ha ido avanzando, cómo se ha ido desarrollando. Quizás ustedes han tenido la buena suerte, diría yo, de poder estudiar la carrera con un solo ordenamiento, el código del 2004 vigente del 2006. Yo, por ejemplo, tuve que estudiar con 3 códigos a la vez. El código del 39, de carácter inquisitivo, o más o menos con todas las modificaciones, el código del 91, que llegó en vigencia solamente en 22 artículos, y luego cuando entró el del 2004 también al del 2003 códigos a la vez. Y se nos hizo todo un mix bastante interesante y discutido.
Pero ya hoy en día tenemos un código que regula a nivel nacional esta institución, pero de sobremanera tenemos una base teórica e, insisto, sobre todo una base constitucional. Y dicho eso, entonces, como bien lo dice el profesor José María Asensio Mellado, por ejemplo, no hay que descuidar en este aspecto que el proceso es un instrumento con fines variados. Pero algo siempre, más allá de todo esto, hay que tener en consideración. Siempre, dice el profesor Asensio Mellado, y eso es algo en verdad muy cierto y que nunca debemos de olvidarlo, es que siempre tiene que ser respetuoso con la persona, con sus derechos fundamentales y especialmente el de presunción de inocencia, que solo cede una vez dictada la sentencia condenatoria, no antes, siendo dentro de esa línea, obviamente, la privación de la libertad cautelar la excepción, que como tal, obviamente, se tiene que adoptar en situaciones igualmente restrictivas. Pero claro, dentro de toda esta coyuntura, que diría yo va por olas o por etapas, nunca se pueden dar pasos con soluciones inquisitivas o con represivas o cayendo, como les decía, en el tema del populismo. La prisión preventiva es un instrumento, es el instrumento legal más duro, el más grave, el más violento que posee el Estado en el ejercicio de su soberanía. Esta institución, que entra en serio conflicto con la presunción de inocencia, implica, obviamente, en que se priva de la libertad a una persona para saber si es que al final del proceso te voy a privar de la libertad. Es decir, te privo de la libertad para ver si en proceso al final te privo de la libertad. Vean ustedes como que dirían, oiga, pero qué ilógico, ¿no? Es contradictorio. Bueno, ese es el sistema. Ese es el sistema. Por eso es que la decisión de imponer un mandato de prisión preventiva tiene que ser de los más rigurosos. No se puede de por sí dictar un mandato de prisión preventiva a ciegas, en automático, sin hacer un análisis neutral, amplio de la temática a desarrollar, porque hacer lo contrario, desde luego, va a implicar no solamente llevar a prisión a una persona que de por sí es inocente, eso nunca hay que dejarlo de lado. A quien se le impone la prisión preventiva no deja de ser inocente, porque ustedes bien saben que la garantía de la presunción de inocencia recién se vence cuando hay una condena. Entre tanto, una persona es inocente. Es decir, la presunción de inocencia, aunque el profesor Julio Mayer, que lamentablemente falleció el año pasado, decía, no es que una persona se presuma inocente, una persona es inocente. Por tanto, no hay que hablar de presunción de inocencia, hay que hablar de un estado de inocencia. Y razón no le faltaba, obviamente, porque un investigado es inocente y en todo caso, al final, pudiera resultarse culpable. Solamente para que lo tengan en consideración, por ejemplo, la versión primigenia del Código del 39, vigente del año 40, imponía la prisión preventiva a quienes se presumía culpable. De hecho, lo decía textualmente en el ordenamiento legal de ese momento. De hecho, dentro de esto, entonces, obviamente, sabemos que opera un conflicto de intereses entre el jus puniendi y los derechos a la presunción de inocencia y la libertad personal del imputado. Claro, obviamente. Entonces, esto obliga a un juicio de ponderación de los intereses en juego en cada caso concreto. Por eso es que el profesor Klaus Roxin decía, o dice, en un Estado de Derecho, la regulación de esta situación de conflicto no está determinada a través de la antítesis Estado-ciudadano, no, sino que el Estado mismo está obligado por ambos fines, es decir, el Estado está obligado al aseguramiento del orden a través de la persecución penal y a la vez está obligado, obviamente, a la protección de la esfera de la libertad del ciudadano. Esa es la doble función o la doble obligación que tiene. Y claro, y en nuestro caso, obviamente, si nosotros le echamos una mirada, que siempre hay que echarle una mirada obligatoria a la Constitución del 93, en el artículo 44, plasma esta doble obligación. Entonces, ¿qué es lo que dice el artículo 44 de la Constitución del 93? Son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar miren ustedes, dice, garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, pero a la vez, entre otros, dice además, en este caso,
promover el bienestar general en que se fundamenta la justicia y el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Entonces, incluso dice proteger a la población, dice la Constitución del 93 en el artículo 44, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Entonces, contiene esta doble obligación de parte del Estado. Dicho eso, entonces hay aspectos básicos cuando hablemos de la regulación de la prisión preventiva que siempre debemos de tener en consideración cuando nos referimos al desarrollo de esta institución, que obviamente son conocidos y son reconocidos por muchos, pero que siempre hay que tenerlos en cuenta porque obviamente de su cabal entendimiento va a depender en gran medida de su correcta ejecución. Y con ello, obviamente, el respeto o la garantía de una correcta determinación cuando se emite la resolución judicial o las resoluciones judiciales en garantía de los derechos de la persona, que en este caso resulta ser el imputado. Lo primero a saber, desde luego, es que la prisión preventiva, como les dije antes, debe ser la excepción y no la regla. El problema es cuando se entiende a la inversa. Claro, me pueden decir, sí, pues es una máxima y que todo el mundo la entiende. No, no se entiende. Puedes saberla, pero no se llega a entender. Y esta máxima en verdad tiene que ser entendida por todos los actores en el sistema de justicia. No vale declararla, sino que tiene que ejecutarse definitivamente. Tiene que entenderse siempre entonces que la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla. Y aquí un punto central. Por lo general, y parte del error en la indebida concepción de esta regla, es que se entiende que la prisión preventiva, o mejor dicho, por ejemplo, que la comparecencia con restricciones o cualquier otra medida son alternativas a la prisión preventiva. Y eso es erróneo. La mirada tiene que ser a la inversa. Señores, la prisión preventiva en verdad es la última de las instituciones o de las medidas a las cuales se tiene que recurrir si es que algunas de las anteriores o las menos lesivas dentro de todo el catálogo de las medidas de coerción no resultan, en este caso, atendibles al caso concreto. Pero acá la mirada es a la inversa. Entonces yo creo que ese es un primer punto que siempre debemos de tener en consideración. Lo segundo es que los fines legítimos y permisibles de la prisión preventiva deben tener siempre un carácter procesal. ¿Cuál es este? A saber, evitar el peligro de fuga y el peligro de obstrucción del proceso de la investigación, el peligrosismo procesal. Consecuentemente, en esa línea, la existencia de indicios de responsabilidad no va a constituir razón suficiente para poder decretar la prisión preventiva de una persona. Y sobre esto hay sendas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es más, aún existiendo fines procesales, es decir, aún dándose el peligrosismo procesal, se requiere que la prisión preventiva sea absolutamente necesaria y proporcional en el sentido de que no existan otros medios menos gravosos para lograr el fin procesal que se persigue y que no se afecte desproporcionadamente la libertad personal. Ahí la importancia del principio que les comentaba al inicio, principio de proporcionalidad en la aplicación de las medidas de prisión preventiva. Dentro de eso, entonces, siempre, pero siempre se requiere para su imposición de una motivación cualificada e individualizada, que no pueda tener como sustento jamás presunciones ni meras inferencias o conjeturas. Y aquí hay que hacer un punto de atención especial. Hay casos, no todos, obviamente, en donde el requerimiento y la resolución están sustentadas en una motivación genérica, abstracta, y no, lo comentaba la semana pasada en un taller que teníamos con unos abogados en otro evento que me invitaron. Y teníamos que hacer hincapié de que la imputación no puede ser genérica y menos la imposición de la medida. De hecho, incluso la fundamentación tiene que ser individual y la determinación de los elementos de convicción también tiene que ser individual, porque no parte en globo. No todos han cometido, digamos, no han realizado el mismo acto, el mismo hecho, no se les puede atribuir el mismo hecho. Entonces, es importante de cara a tenerlo en cuenta en este sentido.
Ahora, dicho eso, la prisión preventiva debe decretarse por un tiempo estrictamente necesario para cumplir el fin procesal. ¿Qué implica esto? Obviamente, no solamente la determinación de los plazos en sí, sino de una revisión periódica de los elementos que dieron lugar, en este caso, a su procedencia. El mantenimiento de una prisión preventiva por un plazo irrazonable definitivamente va a implicar a todas luces, equivale a todas luces, a adelantar la pena. Y obviamente eso no es el fin, o ese no es el fin en sí de la prisión preventiva. Dicho eso, entonces, como bien sabemos, esta institución, y para poderla tener en cuenta, y es lo que en verdad me quiero centrar, es cuál es la función de las medidas cautelares personales. Porque yo creo que si entendemos correctamente, recién se puede ver, y a veces nos olvidamos, ¿no? Cuando decimos prisión preventiva, artículo 268 del Código Procesal Penal, requisito 1, fundados y graves elementos de convicción que determinen la relación entre el hecho imputado y el sujeto sobre quien se va a imponer la medida. Segundo lugar, la pena probable superior a 4 años. En tercer lugar, el peligrosismo procesal. Sí, esos son los elementos o los presupuestos materiales. Sí, eso es lo que establece el código. Señores, pero ¿y cuál es la función de estas medidas? ¿Cuáles son los lineamientos básicos? ¿Cuál es la finalidad de esta medida? Porque si entendemos esto, vamos a entender aquello. Pero no podemos pasar de uno directamente sin entender cabalmente esto. Entonces, ¿cuál es la función? Y en verdad es que la función de las medidas cautelares personales es la de asegurar el desarrollo, pero también el resultado, es decir, la ejecución del proceso penal mediante la evitación del peligrosismo procesal, el peligro de fuga y el peligro de destrucción. En resumen, proteger el proceso. Entonces, esta finalidad, la prisión preventiva, es una medida de coerción personal, por ende su finalidad es de idéntica naturaleza. Y entonces, ¿cuál es el fin? Su fin responde a asegurar dos cuestiones. Primero, el desarrollo del proceso, o como lo ha denominado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Suárez-Rosero, el desarrollo eficiente del proceso. Y en segundo lugar, asegurar el resultado del proceso, esta es la ejecución. O, como lo ha dicho la Corte Suprema, las salas penales de la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1-2019, siguiendo a Piñol Rodríguez, asegurar el resultado en este caso, penal, del proceso penal, o su resolución eficaz, ha dicho. Una resolución eficaz. Entonces, teniendo en cuenta esta doble finalidad, ¿cómo se concreta esta finalidad? Se va a concretar mediante la identificación y la evitación o la neutralización del peligrosismo procesal, fuga y obstrucción. Bien lo saben, como decíamos, en proteger el proceso. Y como lo hemos mencionado, la prisión preventiva solamente va a responder a la necesidad de asegurar el correcto desarrollo del proceso y o la aplicación de la ley penal mediante la identificación y la neutralización, en este caso, del denominado peligro de fuga y peligro de obstrucción. Incluso, si ustedes recuerdan la casación 1445-2018 nacional, la Corte Suprema estableció que no deberíamos de olvidar o dejar de lado que como objeto la prisión preventiva debe concebírsela tanto en su adopción como en su mantenimiento como una medida de aplicación excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada con a la consecución, dijo aquí, de dichos fines u objetivos. Vean ustedes lo importante que es esto, porque a veces en verdad nos distraemos mucho, no digo que no es importante, en los 3 presupuestos materiales contenidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, pero dejamos de lado y olvidamos la parte nuclear central que tiene que entenderse al momento de decidir la ejecución o que se declare fundado un requerimiento de prisión preventiva y desde luego al momento de defenderlo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. De hecho, incluso el Acuerdo Plenario 1-2019, si ustedes recuerdan, cuando citando a Jauche, establece que la prisión preventiva solamente puede fundarse en la necesidad de asegurar la presencia del imputado al proceso penal, en garantizar, obviamente, dentro de esto, la investigación, en afianzar, dijo, un enjuiciamiento debido de los hechos y en asegurar
en asegurar la ejecución penal, que es la correcta averiguación de la verdad y actuación de la ley penal. Entonces, ante ello, obviamente se debe considerar que esta institución tan cuestionada como la prisión preventiva no puede perseguir en ningún sentido objetivos propios del derecho penal material. No puede asumir funciones preventivas que están reservadas a la pena, sino que siempre tiene que responder a esta naturaleza de carácter procesal. La sustracción del imputado de la justicia, el peligro de tal sustracción o el peligro de que obstaculice o entorpezca la investigación. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha emitido varios informes, de hecho incluso algunos de visitas in loco a nuestro país, pero en un informe que fue el 86, slide 09 del 2009, estableció que la prisión preventiva, como toda restricción al derecho a la libertad, debe ser, y esto tampoco nunca se tiene que desconocer, debe ser, dijo, interpretada siempre en favor de la vigencia del derecho, en vigencia o en virtud del principio pro homine. Claro, pueden decir ustedes, sí, bueno, eso se entiende. Bueno, a veces no se entiende o a veces se deja de lado. Por eso es que se deben de descartar o deberían, mejor dicho, dejarse de lado en esta línea todos los demás esfuerzos por fundamentar la prisión preventiva durante el proceso, basados, por ejemplo, en fines preventivos de peligrosidad del imputado o en la posibilidad de que puedan cometer delitos en el futuro o en la repercusión social del hecho. ¿Por qué? Obviamente porque se apoyan en criterios de derecho penal material, no de carácter procesal, propios de una respuesta punitiva, obviamente, y porque además, desde luego, resultan ser criterios basados en la evaluación de un hecho pasado que no responden a la finalidad de toda medida cautelar por medio del cual se intenta, en este caso, prever o evitar hechos que hacen exclusivamente a cuestiones procesales del objeto de investigación y se lesiona así la presunción de inocencia. Este principio, desde luego, impide aplicar una consecuencia de carácter sancionador a personas que aún no han sido declaradas culpables en el marco de una investigación. Lo venimos diciendo desde un inicio. Entonces, ahora, claro, ustedes me dirán, sí, a ver, lindo lo que estás diciendo, ¿no? Y entonces, dentro de ese contexto, ¿en dónde queda lo que está previsto en el artículo 253.3 del Código Procesal Penal? ¿Qué dice este artículo? Este artículo dice que la restricción del derecho fundamental solo tendrá lugar cuando fuera indispensable en la medida y por el tiempo estrictamente necesario para prevenir, según los casos, vean ustedes lo que dice el 253.3 del Código Procesal Penal, el peligro de reiteración delictiva. Claro. Entonces, esto está contraviniendo los principios de ¿qué principios? Principio de legalidad y taxatividad de las medidas de coerción personal. ¿Por qué? Porque escapa a los fines y a lo establecido en los artículos 268, los presupuestos materiales, 269, peligro de fuga, y 270, peligro de obstrucción. Vean ustedes, obviamente no tenemos un código perfecto, pero hay que ser sinceros y transparentes en decir, en este caso, cuándo se están lesionando determinados principios o determinados aspectos que desde luego, sin lugar a duda, van a lesionar o van a tener en consideración cuestiones que siempre, diría yo, no debemos de dejar escapar o no debemos de olvidar. Porque en verdad cuando lo dejamos de lado, llegar a la determinación de los presupuestos materiales ya nos va a llevar determinados problemas. ¿Por qué? Porque estábamos diciendo, la prisión preventiva es una medida excepcional y subsidiaria que siempre va a tener que tenerse como la última alternativa para el aseguramiento, desarrollo y sobre todo ejecución del proceso penal. La característica principal de esta medida es su excepcionalidad, pero claro, estas no van a tener sentido cuando no existen medidas alternativas preferentes. Y en nuestro caso, sí presenta un catálogo de medidas alternativas que cumplen la misma función de aseguramiento del proceso penal. Claro, ahora, como dice el profesor Gonzalo del Río, una correcta interpretación de la prisión preventiva, obviamente, solo tiene sentido en un sistema procesal como el actual, como el que tenemos, que regula, desde luego, medidas alternativas sólidas, útiles y vigentes para el propósito
en este caso que estamos hablando para el propósito de la tutela cautelar. Obviamente, dentro de esa línea, sí, hay que tener en consideración estos principios, ya un tanto para que dejemos atentos a las preguntas, porque como les dije al inicio, sí me gustaría ver si tienen algunas preguntas, más allá de no pasarme el tiempo, que ya veo que me está restando poco, tener en cuenta el tema de los presupuestos materiales. Yo no les voy a decir cuáles son los presupuestos materiales, ustedes lo saben tanto igual o mejor que yo, están en el artículo 268 del Código. Existan fundados y graves elementos de convicción, obviamente para estimar razonablemente la comisión del delito que vinculen al imputado como autor o partícipe del mismo, la sanción a imponerse que sea superior a 4 años de pena privativa de libertad, y tercero, desde luego, que el imputado, en razón a sus antecedentes u otras circunstancias, caso en particular, permita razonablemente, en este caso, colegir, desde luego que se tratará de eludir la acción de la justicia, peligro de fuga o de obstaculizar la averiguación de la verdad. Estamos hablando del peligro de obstaculización. Entonces, dentro de esa línea, sin lugar a duda, hay que tener en cuenta, vamos a hacer muy rápidamente un tanto lo que considero debe tenerse en consideración cuando hablamos de esto. ¿A qué me refiero? Cuando estamos hablando del primer presupuesto material, y esto yo siempre lo repito, más allá de que algunos no estén de acuerdo conmigo, no nos debemos de centrar únicamente al tema de la discusión de los elementos de convicción. Me explico. Cuando en el primer presupuesto está hablando de, y vamos a citarlo nuevamente porque es claro en decir, que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como autor o partícipe del mismo. Este primer presupuesto no nos debe llevar directamente a debatir, a refutar o a cuestionar los elementos de convicción. Muchos confunden y se centran en eso. No. Hay dos debates previos que tienen que tenerse en consideración aquí. Primero, que se verifique el respeto del principio de imputación necesaria. Me explico. Si es que no hay un hecho, en este caso determinado, obviamente difícilmente vas a poder discutir. Es necesario de que existan hechos imputados a las personas que se solicita el requerimiento de prisión preventiva. Incluso hay un pronunciamiento de la Sala Penal Nacional acá en Lima, donde ha establecido que el pedido de prisión preventiva, en este caso, que no contenga una imputación específica en contra del investigado, deberá ser denegado. De hecho, dijo, el Ministerio Público como órgano encargado de la emisión debe evaluar, dijo, no solo el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción penal, sino también cuidar que los hechos de connotación penal que sean atribuidos enuncien los elementos constitutivos del delito o delitos por los que se formaliza la investigación. Y en este caso en específico, la Sala Penal Nacional declaró nula la resolución que impuso la prisión preventiva porque el Ministerio Público en su requerimiento no cumplió con este principio y fue subsanado indebidamente por el juez en la resolución judicial. Y como ustedes saben, eso quiebra principios básicos del ordenamiento, del proceso penal en general. Entonces, primer punto, obviamente, se tiene que tener en cuenta que se tiene que respetar este principio de imputación necesaria. En segundo lugar, debe conllevar también a un análisis de tipicidad. Sí, claro, me dirán, pero no estamos en una audiencia de excepción de improcedencia de acción. Es cierto, no lo estamos. Y tampoco se pretende desviar a que sea una audiencia de excepción de improcedencia de acción. Pero lo cierto es que si te están exigiendo suficientes y graves elementos de convicción que vinculen al imputado con los hechos, obviamente estamos hablando de la supuesta comisión de un delito. Pero ¿qué pasa si el hecho que te están llevando a audiencia no constituye un delito? ¿De frente vas a ingresar al análisis de los elementos de convicción? Obviamente que no. Tienes que hacer una pausa necesaria en poder debatir. Si es que el hecho que está presentando el Ministerio Público en sí se subsumen o no se subsumen, o cumplen o no los presupuestos mínimos, en este caso, para determinar que se está invocando o que se está subsumiendo, en este caso, con el tipo penal invocado. Obvio, hay pronunciamientos a favor y pronunciamientos en contra de la Corte Suprema en este punto, pero lo cierto es que sí se tiene que determinar que se pueda, en este caso, analizar este presupuesto. Y ya luego, recién ingresamos, en este caso, al análisis de los graves y fundados elementos de convicción.
Es obvio, desde luego, que en este caso sí han habido variaciones desde la sentencia plenaria del año 2017 hasta el acuerdo plenario 1-2019, donde ya establecen aquí determinados conceptos o presupuestos básicos que deben de tenerse en consideración al momento de poder determinar, en este caso, qué se entendemos por una sospecha fuerte. Este es el primer presupuesto de la prisión preventiva, como ustedes saben, referidos al fumus delicti comissi, el artículo 268A que acabamos de mencionar. Hay los grados de conocimiento desde la sentencia plenaria 1-2017, como les venía comentando, que hablaba de la sospecha grave, y ahora en el acuerdo plenario 1-2019, cuando habla de sospecha fuerte o sospecha vehemente, ¿no? Entonces, desde luego, sí, son criterios que deben de tenerse en consideración para poder tener en cuenta. ¿Qué se requiere para verificar, en este caso, la sospecha fuerte? Y con eso vamos terminando para poder al menos dar lugar a algunas preguntas, si es que la hubiera, desde luego, ¿no? Se requiere, en tanto juicio de atribución al imputado, el examen de las fuentes. El medio de investigación o de las fuentes, los medios de prueba lícitos. La licitud es un componente, desde luego, necesario del concepto de prueba, que se hayan acopiado en el curso de la causa, principalmente por la Fiscalía. Obviamente, aunque también es de examinar que se pueden presentar, desde luego, eso no está prohibido, de parte del imputado y su defensa. Tras este análisis, corresponde concluir desde una inferencia razonable que el imputado es fundadamente sospechoso o no es fundadamente sospechoso. Esto es, que exista un alto grado de probabilidad de que luego va a ser condenado, en el caso de la sospecha suficiente, llanamente la simple existencia de probabilidad de la futura condena, y se ha de firmar un juicio de probabilidad sentado en criterios objetivos o indicios consistentes. Esto es, contar con datos graves, precisos y concordantes, y con un alto grado de confianza, consistencia, fiabilidad y credibilidad, sin llegar al estándar de convencimiento, obviamente, de una sentencia. Este juicio, desde luego, de probabilidad fuerte o de alto grado de probabilidad, requiere asumir que el imputado habría cometido el hecho delictivo como autor o partícipe, y de que, desde luego, están presentes todos los presupuestos, ya sea de punibilidad y de perseguibilidad. Estos datos o elementos, en este caso, deben de tener en consideración lo siguiente: que no basta meros indicios procedimentales o sospechas genéricas. Se exige fuentes, medios de investigación, o en su caso de prueba, directas o indirectas, que sean plurales, coincidentes en un mismo resultado y fundadas en un juicio de alta probabilidad de ser razonable y asentado, sobre todo, en criterios objetivos suficientes. Entonces, dicho eso, yo espero haber tratado de poder resumir en líneas generales lo que debería de nunca descuidarse cuando hablamos del tema de la prisión preventiva. Así que, Rosy, si hay alguna pregunta, y bueno, y si no lo hubiera, encantada de haber participado con ustedes el día de hoy. Doctora, excelente. Tenemos dos preguntas. A ver, la primera es, ¿cuál es su posición sobre la prisión preventiva en casos de flagrancia en delitos agravados? Bueno, el tema de la flagrancia en verdad es muy, muy puntual y concreto, ¿no? Obviamente, de hecho, incluso da lugar al tema de estos procesos ya inmediatos, más céleres, que permiten concluir rápidamente esto, pero siempre, y de hecho hay un artículo muy bueno del profesor Alcócer, que incluso en los temas de la detención en flagrancia también se tiene que discutir el lado del análisis penal, ¿no? Para no caer en error, por ejemplo, cuando estamos hablando de temas de legítima defensa o causales de antijudicidad, que fácilmente pudieran, en este caso, causar una indebida resolución. Pero claro, si están en flagrancia, pasan el tema del proceso inmediato, diría yo que más o menos como que la consecuencia sigue de por sí el mismo sendero, ¿no? Perfecto, doctora. Doctora, tenemos como siguiente pregunta, y bueno, como saludo también, el comentario de: muy buena exposición, doctora Loza. Una pregunta: la prisión preventiva debe ser una excepción, y estoy de acuerdo. Sin embargo, si el administrador de justicia demora, los implicados se van del país. Entonces, ¿qué hacer?
Muy buena pregunta. Y ahí aprovecho para quizás comentarles un poco dinámicas de audiencias, ¿no? Claro, siempre las decisiones judiciales tienen que estar concentradas en el debate y obviamente en lo que hay en el requerimiento que se le lleva a disposición. En el tema de la inmediatez, para poder evitar desde luego la posible fuga o no de un imputado, depende en este caso de quien presente el requerimiento, que como ustedes saben es el Ministerio Público. Ahora, en el tema del tiempo, hay que ser correctos y decir que muchas veces no es exclusivo tampoco del Ministerio Público. ¿Por qué? Depende mucho de la dirección de las audiencias. De hecho, hemos visto audiencias, incluso yo misma las he tenido en varios casos, donde son larguísimas, son extremadamente prolongadas. Y cuando las audiencias, como estas audiencias preliminares, debieran de ser muy concretas. Incluso hay una resolución de la Sala Penal Nacional, no recuerdo el número, pero que yo recuerdo haberla invocado en una apelación, no, en un artículo, por el tiempo. Era un caso, por ejemplo, con 30 y tantos imputados, que la audiencia para uno de ellos habría demorado entre 3 a 4 meses, solo para uno de ellos. Entonces vean ustedes, imagínate si son 38 imputados y estamos hablando de un ritmo de 3 a 4 meses por imputado, pues sería inmanejable y sería desde luego incontrolable en el tiempo, ¿no? Parte siempre desde luego en que el director de la audiencia, que en este caso es el juez, debe de establecer un tiempo obviamente razonable y prudencial que no recorte ni la labor del Ministerio Público ni de la defensa, pero que sea entendible de cara al pronunciamiento que va a emitir. Un pronunciamiento tardío puede ser perjudicial, ojo, no solo para el imputado, sino también, en este caso, para la sociedad, en caso, como bien se plantea en la pregunta, que pueda dar lugar esta demora a la fuga de quien se está viendo involucrado en el caso penal, ¿no? Perfecto, doctora. Muchas gracias por responder estas preguntas de nuestro público jurídico estudiantil. Bueno, doctora, para poder culminar con esta 17ª sesión académica en el marco de nuestro primer aniversario, algunas últimas palabras que usted quiera comentar con nuestros amigos o algún saludo que quisiera hacer, doctora, estamos a escucharla, todos oídos. Muchísimas gracias, Rosicela. Reiterarles la felicitación por este primer aniversario del Grupo de Estudios Sistema Penal y siempre aplaudiendo la loable labor que hacen. Sigan en esta labor académica. Ustedes como estudiantes en verdad están cooperando mucho en el mundo jurídico con estos eventos. Sirve para quien expone porque aprendemos mucho cada vez que exponemos de ustedes, para quienes nos escuchan y para la comunidad en general. Mis felicitaciones, Rosy, y sigan adelante en su labor. Muchas gracias a todos y atenta a cualquier otra invitación como siempre. Nosotros muy encantados, doctora. Muchas gracias. Ha sido muy fructífera esta sesión, doctora. Muchas gracias. Y también agradecer a todos nuestros amigos que han estado conectados el día de hoy. Le informamos, doctora, que hemos sobrepasado los 236 amigos que nos han estado viendo desde sus redes. Asimismo, amigos, recordarles que si es que tuviesen alguna pregunta, alguna inquietud, pueden escribirnos a nuestro Instagram y enviarnos su pregunta que estaremos respondiéndoles. También invitarlos a que se puedan suscribir a nuestro Instagram, a darle like a nuestro Instagram y también a nuestra página de Facebook. Estamos prestos a poder atender cualquier consulta, amigos, y desde aquí, desde la hermosa ciudad de Ayacucho y también de parte del Grupo de Estudios del Sistema Penal, les mandamos un cálido y ameno abrazo. Muchísimas gracias. Tengan ustedes muy buenas noches.